Europa acaba de despedir el verano y el invierno amenaza con convertirse en la tormenta perfecta para la segunda ola del COVID-19 que ya asoma a la cabeza en países como Reino Unido, Francia, España o Alemania. La caída de víctimas mortales demuestra que los sistemas de salud europeos están mejor preparados que al principio de la pandemia, pero los contagios siguen extendiéndose en todo el viejo continente, según los expertos, a causa de reaperturas prematuras y la fatiga de la población para mantener la distancia social que frenó la primera ola. Los líderes europeos enfrentan difíciles decisiones para proteger a su población sin agravar aún más la crisis económica, pero hasta los jefes de gobierno que más resistieron al principio las medidas de confinamiento llaman ahora a respetarlas a rajatabla. Entre esos líderes se destaca en Europa el primer ministro británico Boris Johnson, que al principio de la pandemia urgía a sus compatriotas a ir a trabajar y a tomarse una cerveza en el bar como un deber patriótico, literalmente. Reino Unido acaba de quebrar su récord de contagios diarios con más de 6.600 nuevos casos. La Agencia Oficial de Estadística en Londres estima que en la segunda semana de septiembre superaron ya los 9.000. Johnson se ha visto obligado a endurecer las restricciones para no repetir el triste récord de la primera ola, cuando bajo su gestión también criticada dentro y fuera del país, Reino Unido tuvo más muertos por COVID-19 que cualquier otro país de Europa. El verano se despide y en el Reino Unido hay cierto pesimismo. Crece el número de contagios y con ello un segundo confinamiento parece más probable. Estamos en un momento crítico. Todos tienen que hacer su parte, o todos cumplen las normas, o tendremos que tomar medidas más drásticas. A partir de este mes, quienes hayan dado positivo de coronavirus serán sancionados si incumplen la cuarentena. Las multas de casi $13.000 para los reincidentes serán mucho más altas que hasta ahora. El gobierno británico tomó algunas decisiones polémicas, pero aún no da con una estrategia eficaz para hacer pruebas y rastrear el virus. Durante el último mes, muchos británicos tuvieron que viajar cientos de kilómetros para saber si se habían contagiado. Si fuera el primer ministro, me disculparía por el desastre con los tests. Desperdiciamos el verano en vez de prepararnos para esto. Hasta ahora se ordenaron cuarentenas solo en el norte del país. Pero Londres podría ser la próxima ciudad confinada. Su alcalde ya pidió a los restaurantes y pubs cerrar a las 10 de la noche. Y como si no tuvieran suficiente incertidumbre con el Brexit, a los británicos les ha tocado sufrir la estrategia errática y, según los números, de dudosa eficacia de Boris Johnson. Y sobre la peculiar situación del Reino Unido vamos a hablar ahora con nuestra colega en Londres, Mercedes Osma Peralta. Mercedes, hablemos primero sobre Boris Johnson, que ha perdido buena parte de su credibilidad con la política inicial que aplicó al principio de la pandemia. ¿Está ahora el primer ministro en condiciones de implementar una estrategia eficaz cuando la segunda ola es inminente? Pues el primer ministro tiene 6 meses de arduo trabajo, más allá de las presiones generadas por la pandemia, porque podríamos reducirlo en 2 puntos. Su credibilidad es cada vez menor. Básicamente tiene una credibilidad muy poca, no solamente al interior de su partido, sino en varios de los grupos más efectivos y más cercanos al conservatismo, entre los británicos, en los centros financieros, los grupos de negocios. Mucha gente se ha quejado porque no ven en Boris Johnson el líder que puede llevar a este país a salir de la pandemia sin graves efectos económicos. El segundo de estos puntos, por supuesto, tiene que ver con la más fracturada unión que tiene a este país un poco más cerca de ser 4 países diferentes a uno en los que están todos unidos y regidos de alguna manera desde Londres, desde Escocia. Por supuesto, las presiones son muy fuertes porque cada uno de estos reversazos de Boris Johnson, cada uno de estos errores de Boris Johnson aumenta el espíritu independentista de los escoceses. Estas críticas contra Johnson llegan dentro y también desde fuera del Reino Unido. Cuéntanos en qué consisten básicamente. En el ámbito doméstico, por supuesto, Boris Johnson, al estar perdiendo toda esta credibilidad, le está dando un gran espacio a la oposición liderada por Keir Starmer, este anterior procurador general del país, que en cada uno de los encuentros semanales está destruyendo de alguna manera lo que no parece ser una estrategia planeada de cada uno de los anuncios de Boris Johnson. Por supuesto, las críticas están llegando a otros países de la Unión Europea, precisamente
esta semana el presidente de Italia, Giuseppe Mattarella, estuvo tratando de hacer un poco de respuesta a una cierta idea de Boris Johnson de que es más importante tener libertad y respetar el espíritu libertario de los británicos que cuidar la salud de los ciudadanos. El gobierno de Johnson anunció el martes pasado, hace 2 días, nuevas restricciones ante el aumento de contagios. Mercedes, ¿cómo las han recibido los británicos? Con bastante preocupación han recibido muchos de los británicos, empezando, por ejemplo, por los dueños de bares, restaurantes y cafés que tienen que cerrar a las 10 de la noche, perdiendo muchísimo de alguna manera del comercio y de las entradas de la generación de ingresos. Otras de las críticas que fueron generadas después de este anuncio vienen por parte de la policía y del ejército, precisamente porque en vista de que hay nuevas medidas, hay nuevas sanciones económicas, el primer ministro anunció que el ejército británico podría entrar a suplir algunas de las labores de policía que no tienen que ver con el acceso al público, pero esto, por supuesto, llama a un cambio radical de las funciones de estas dos fuerzas. Panorama muy complicado en Reino Unido y en toda Europa. Mercedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ok. Y los números de coronavirus están empeorando en toda Europa. Los expertos advierten que el distanciamiento físico ha perdido la eficacia que tuvo durante la primera ola. Eso ayudó a que la población se relajara. Y el invierno que está llegando ahora no es buen momento para bajar la guardia cuando el frío europeo hace que los espacios públicos sean en su mayoría cerrados, donde el virus circula con mayor facilidad. Y con el endurecimiento o la vuelta de las restricciones que el verano hizo más llevaderas, vuelven también los temores de sectores económicos que dependen de la afluencia física de personas, de clientes, como por ejemplo el gastronómico. Llevaba 6 meses esperando esta cerveza. Los bares en Irlanda han vuelto a abrir. Llevaban cerrados desde marzo. Pero prima la cautela. El virus aún sigue presente. Después de tanto intento frustrado de reapertura, hasta que no abrimos las puertas esta mañana, no lo creímos. Al fin y al cabo tienen cerca el ejemplo de la capital del país, donde los bares siguen cerrados por el aumento de los contagios. En el Reino Unido la situación es bien distinta. El gobierno relajó las medidas mucho antes y ahora advierte sobre una segunda ola. El primer ministro Boris Johnson, que estuvo enfermo con coronavirus en marzo, advierte de que el país llegó a un peligroso punto de inflexión. Si fallamos en actuar en conjunto ahora, no solo pondremos a otros en peligro, sino que también comprometeremos nuestro futuro por tener que aplicar medidas más estrictas. Esta semana entraron en vigor nuevas restricciones al horario de apertura de los bares. Un duro revés para cualquier gobierno que busque reabrir su economía. Sobre el impacto de estas nuevas restricciones vamos a hablar ahora con nuestro corresponsal financiero en el corazón financiero de la Europa continental, en la ciudad alemana de Frankfurt. José David Navarro, ya antes del escenario más temido, el invierno, el negocio se está enfrentando a una segunda ola de la pandemia. ¿Cómo lo afrontan las empresas del sector gastronómico? Muchas dificultades, como tú antes decías, al cerrar los espacios al aire libre, por ejemplo aquí en Alemania, donde en la calle hace mucho frío durante el invierno, pues el negocio se enfrenta a un reto bastante importante sobre el cual todavía no hay una estrategia bastante definida. En algunos países, es el caso de España, la limitación de horarios, que ya es un problema antes de la llegada del invierno, se está haciendo de manera más selectiva, por ejemplo, en algunas partes de la región de Madrid, probablemente a toda la región. Eso vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en las próximas semanas. En algunos otros países, es el caso del Reino Unido, pues se ha hecho de manera más extendida a toda Inglaterra, pero sí que es verdad que los negocios pues lo afrontan protestando más que al inicio de la pandemia, donde todos éramos más sensibles. Por ejemplo, hoy se están celebrando manifestaciones en la segunda ciudad más importante de Francia, en Marsella.
En esta tensión, José, entre reapertura comercial y lockdown sanitario, ha habido un claro cambio de rumbo en muchos países para salvar la economía, pero de nuevo el control de infecciones parece prioritario. ¿Dirías que Reino Unido es un claro ejemplo de esto? Sí, el caso de Reino Unido ha llamado mucho la atención porque ha pasado el gobierno de Boris Johnson pues de incentivar el ir a los restaurantes, por ejemplo, o el ir a las oficinas, a pedir que se haga teletrabajo y, como decíamos, a limitar el horario de los restaurantes. En realidad, ese cambio de rumbo se ha producido en muchos países europeos que después del confinamiento intentaron abrir la economía para coger cuanto más oxígeno posible, pero el caso del Reino Unido es particular porque, como les decía, hubo incluso una campaña que había descuentos al 50% de lunes a miércoles para que pues, los británicos saliesen a comer a los bares y restaurantes donde pues, algunos piensan que es un lugar donde es más probable que se extienda la infección, ¿no? Las cifras de nuevos infectados, de nuevos contagios de coronavirus están creciendo a ritmos diferentes, José, eso ya lo vimos antes. ¿Crees que se pueden, por tanto, profundizar las diferencias entre los países desde el punto de vista también económico? ¿Es eso lo que nos espera, todavía más desigualdad regional dentro de Europa? Sí, también es un temor, Andrés, que tiene la propia Comisión Europea. Se espera que con el gran paquete de ayudas que se aprobó este verano, pues eso se intentase equilibrar, ¿no? Pero la pandemia no evoluciona de la misma forma, ni la misma velocidad, ni los países europeos todos tienen los mismos recursos. Por ejemplo, en el caso de España, que ha sido la que más riqueza ha perdido en la primera mitad del año, nos espera que esas ayudas europeas lleguen hasta al menos primavera del próximo año. José David Navarro en Frankfurt, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Mucha expectativa también en España, donde la Comunidad de Madrid está esperando los resultados que tendrá este lunes sobre el ritmo de contagios de esta semana para decidir si hace caso o no al Ministerio de Sanidad español, que le ha recomendado con fuertes palabras cerrar completamente la capital. Esto fue el especial de coronavirus de Deutsche Welle. Nos vemos la próxima.